Mucha gente cree que los exorcismos solo existen en las películas, pero en México hay sacerdotes autorizados oficialmente para realizarlos. Uno de los más conocidos fue el padre José Antonio Fortea, cuya influencia ayudó a que en varios países, incluido México, se hablara abiertamente del tema. Dentro de la iglesia, no cualquier sacerdote puede hacer un exorcismo, debe recibir un permiso especial, y primero se investiga algo muy importante: si lo que está ocurriendo es realmente espiritual o simplemente un problema psicológico. Pero cuando un caso es considerado serio, el ritual puede comenzar. Habitaciones en silencio, oraciones antiguas, símbolos religiosos y horas intentando liberar a una persona de algo que, según quienes creen en estos rituales, no pertenece a este mundo. La iglesia es muy cautelosa con estos casos. La mayoría nunca se hace público, pero lo inquietante es esto. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, existen sacerdotes en México preparados para enfrentar algo que muchos creen imposible. En México existe un lugar donde la gente llega buscando milagros, pero también llegan buscando algo más oscuro. Ese lugar es el Mercado de Sonora. Durante el día parece un mercado normal: puestos, comida, artesanías, pero en algunos pasillos se venden cosas muy diferentes: veladoras para dominar a alguien, polvos para separar parejas, amuletos contra enemigos y figuras utilizadas en rituales de brujería. Algunos compradores llegan por curiosidad, otros llegan desesperados, creyendo que un ritual puede cambiar su destino. Personas que buscan recuperar un amor, protegerse de alguien o incluso dañar a otra persona. Muchos vendedores aseguran que solo es tradición, pero hay quienes dicen que por las noches, cuando el mercado está vacío, algunos rituales todavía se practican ahí mismo. Tal vez todo sea superstición, o tal vez hay cosas que la gente sigue intentando controlar, aunque no entienda realmente con qué está jugando. Hay un lugar en México donde la gente entra con respeto y a veces con miedo. Un cementerio antiguo lleno de historias que han pasado de generación en generación. Ese lugar es el Panteón de Belén. Durante el día parece un panteón como cualquier otro: tumbas antiguas, árboles viejos, silencio. Pero cuando cae la noche comienzan las historias. Guías del lugar cuentan que algunos visitantes han escuchado pasos entre las tumbas, otros dicen haber visto sombras moverse entre los mausoleos. Una de las leyendas más famosas habla del llamado vampiro de Belén, una tumba que, según la historia, nadie debía mover, porque creían que algo peligroso estaba dentro de ahí. Con los años, el panteón se convirtió en uno de los lugares más misteriosos de México. Hoy incluso se realizan recorridos nocturnos: personas que entran buscando sentir algo, escuchar algo o comprobar si las historias son reales. Pero quienes han estado ahí de noche dicen lo mismo: que hay momentos en los que el silencio del lugar se siente demasiado vivo. Hay crímenes que parecen sacados de una película de terror, pero este ocurrió en la vida real. Durante años, en el Estado de México, varias mujeres comenzaron a desaparecer. Muchas de ellas eran madres solteras o mujeres que vendían cosas por internet. Las familias buscaban respuestas, pero nadie imaginaba quién estaba detrás. Todo cambió cuando la policía investigó una casa en Ecatepec. Ahí vivía una pareja aparentemente normal, vecinos tranquilos, sin sospechas, pero cuando las autoridades entraron a la casa, descubrieron algo que dejó en shock a todo el país. Dentro encontraron restos humanos, ropa, objetos personales y evidencia que conectaba el lugar con múltiples desapariciones. El caso reveló a uno de los criminales más perturbadores de México, y un hombre que, junto con su pareja, había estado atrayendo mujeres a su casa durante años. El caso fue conocido como el del monstruo de Ecatepec, y lo más inquietante es que durante todo este tiempo nadie sospechaba lo que realmente ocurría dentro de esa casa. Una casa común, en una calle común, donde se escondía una de las historias más oscuras del país. Esta casa en Querétaro guarda una historia de las más perturbadoras de México. Durante años fue el hogar de Claudia Mijangos y sus hijos. Por fuera parecía una familia normal, un vecindario tranquilo, una vida común, pero algo comenzó a cambiar. Vecinos dijeron que Claudia hablaba de presencias, de voces,
de algo oscuro que la perseguía dentro de la casa. Una noche, todo terminó en una tragedia que impactó a todo el país. Después de lo ocurrido, la casa quedó marcada. Durante años permaneció abandonada. Las ventanas cerradas, las puertas selladas, el silencio absoluto. Pero con el tiempo empezó a correr otro rumor. Personas comenzaron a meterse por las noches, exploradores, curiosos y algunos buscando hacer rituales dentro de la casa. Velas encendidas, símbolos extraños, objetos que aparecían y desaparecían. Hoy la casa sigue en pie, pero muchos aseguran que el lugar se siente pesado, se siente extraño, como si la tragedia que ocurrió ahí nunca hubiera abandonado esas paredes. Hay una casa en Monterrey que muchos prefieren evitar, no por cómo se ve, sino por lo que ocurrió dentro. En esta casa sucedió uno de los crímenes más impactantes que ha vivido la ciudad, un caso tan brutal que marcó para siempre al lugar. Con el tiempo, la vivienda quedó abandonada, las puertas cerradas, las ventanas oscuras, pero la historia no terminó ahí. Vecinos comenzaron a decir que algo extraño pasaba en la casa. Luces que parecían encenderse por momentos, ruidos cuando el lugar estaba completamente vacío y sombras que se movían detrás de las ventanas. La gente empezó a llamar este lugar la Casa Maldita de Monterrey. Hoy, muchos curiosos todavía pasan por la zona para verla. Algunos entran, otros solo se quedan mirando desde lejos, porque dicen que dentro de esa casa el silencio se siente diferente, como si las paredes todavía guardaran algo que nunca debió ocurrir ahí. Ese lugar es conocido como la Casa de Aramberri. En México existe un lugar donde muchas personas dicen haber sentido algo que no pueden explicar. Un lugar donde el silencio pesa más de lo normal. Ese lugar está en Xochimilco. Entre los canales, escondida entre árboles viejos y agua oscura, existe un sitio que muchos consideran uno de los lugares más perturbadores del país, la llamada Isla de las Muñecas. Hace décadas, un hombre llamado Julián Santana Barrera comenzó a vivir solo en esa isla. Según la historia, un día encontró el cuerpo de una niña que se había ahogado en uno de los canales. Después de ese momento, comenzó a decir que el espíritu de la niña lo seguía, que lo observaba, que lo atormentaba por las noches. Para calmarla, empezó a colgar muñecas en los árboles, muñecas viejas, rotas, sin ojos. Pensaba que así el espíritu de la niña estaría tranquilo, pero con los años, la isla se llenó de cientos de muñecas colgando entre los árboles, sus rostros desgastados mirando hacia los visitantes. Muchos turistas que han ido aseguran haber visto algo extraño, muñecas que se mueven, ojos que parecen seguirte, susurros cuando el lugar está completamente en silencio. Lo más inquietante es que años después, Julián Santana murió exactamente en el mismo canal donde decía haber encontrado a la niña. Hoy la isla sigue ahí, cubierta de muñecas, observando a cualquiera que se atreva a entrar. Hay personas que aseguran que el metro de la Ciudad de México cambia cuando cae la noche. Los pasillos se quedan vacíos, los sonidos se escuchan diferente, y algunas estaciones dicen que no todo lo que se mueve es humano. En la estación Valderas existe una historia que muchos trabajadores conocen, pero casi nadie quiere contar frente a una cámara. Hablan de una niña pequeña. Dicen que aparece sola en el andén cuando el metro está casi vacío. Algunos lo han visto caminando cerca de las vías. Otros aseguran que simplemente está ahí, sentada, mirando cómo pasan los trenes. Un trabajador contó que una noche la vio llorando. Pensó que se había perdido. Se acercó para preguntarle dónde estaban sus padres, pero cuando estaba a unos pasos de ella, la niña simplemente desapareció. No corrió, no se fue, solo dejó de estar ahí. Desde entonces, varios empleados del metro aseguran haber visto lo mismo, una figura pequeña, un vestido claro y una sensación extraña en el ambiente, como si alguien estuviera observando. Nadie sabe exactamente de dónde salió la historia,
Pero hay algo curioso. Muchos dicen que si te quedas en el andén de Valderas cuando el metro ya está casi vacío, podrías verla, esperando, como si aún estuviera buscando a alguien, o esperando que alguien la vea. En la historia criminal de México existe un caso que durante años fue tan perturbador que muchos periódicos lo llamaron el burdel del horror. Todo comenzó en los años 60, en varios pueblos del estado de Guanajuato. Ahí operaban 4 hermanas conocidas como las Poquianchis. Su verdadero apellido era González, pero en los pueblos cercanos todos la conocían por ese apodo. Las hermanas administraban varios burdeles clandestinos, lugares donde jóvenes mujeres eran llevadas con promesas de trabajo, pero una vez dentro, la realidad era completamente diferente. Muchas eran obligadas a trabajar, encerradas, golpeadas y vigiladas constantemente. Durante años, rumores comenzaron a circular, personas desaparecidas, mujeres que nunca regresaban a casa, pero nadie imaginaba lo que realmente ocurría dentro de esos lugares, hasta que en 1964 la policía finalmente investigó uno de los ranchos. Lo que encontraron fue tan perturbador que el caso impactó a todo el país. Uno de los terrenos comenzaron a aparecer cuerpos enterrados, uno tras otro. La investigación reveló que decenas de mujeres habían sido asesinadas. Algunas también habían sido obligadas a trabajar durante años antes de morir. El caso se convirtió en uno de los más oscuros en la historia criminal mexicana. Las Poquianchis fueron arrestadas y su nombre quedó marcado para siempre como parte de uno de los crímenes más perturbadores del país, porque durante años todo ocurrió a puertas cerradas, mientras nadie imaginaba lo que estaba pasando realmente.